Cuando escucho la palabra yoga, enseguida viene a mi mente una chica en un lugar relajado, pero haciendo unas posiciones complejas, que quizás yo en este momento no lograría. Sin embargo, después de probar una clase de yoga restaurativa, me di cuenta que el yoga va más allá de eso. No solamente consigues dominar el balance de tu cuerpo, sino que también nutres tu alma, te recargas tu energía y te reencuentras con tu cuerpo. Y hoy tengo el placer de tener como invitada en este episodio a Rosy Jiménez, quien nos comparte su historia y nos hablará sobre cómo incorporar la yoga en nuestra rutina diaria de autocuidado. Recuerda que la directora de tu orquesta eres tú y por lo tanto debes priorizarte. Comenzamos. Bienvenida a Conectando tus Sentidos, el podcast de Vive ad Libitum. En su tercera temporada, organiza, planifica y crece. Mi nombre es Leti Magdaleno y en este espacio estaré compartiendo contenido, estrategias y herramientas de organización y planificación para que te ayuden a ser productiva y puedas tener una vida en equilibrio más plena y feliz. Hola mis queridas oyentes, bienvenidas al episodio 110 del podcast en su tercera temporada, Planifica, Organiza y Crece. Gracias chicas por escucharme y por estar allí, fieles, acompañándome al otro lado. Hoy estoy acompañada de una invitada súper especial, que es Rosy Jiménez, quien buscando una solución para su condición de disautonomía, es decir, su sistema nervioso autónomo no funciona normal. Entonces, buscando esa solución para su condición, entró al mundo del yoga y los resultados fueron tan buenos que la llevó a certificarse y especializarse en el área restaurativa y terapéutica. Y ahora comparte su experiencia y conocimiento para guiar a las personas en su propio viaje de sanación y bienestar. Así que, mi querida Rosy, cuéntanos tu historia y bienvenida. Hola, Leti, muchísimas gracias por invitarme. Hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Rosy Jiménez y soy especialista en yoga terapéutica y restaurativa, con un enfoque muy particular en el tratamiento de lesiones y patologías. Yo quiero decirles que yo llegué a este mundo por una cuestión de salud en la que, como su nombre lo dice, disautonomía. No tengo yo el control sobre mi sistema nervioso autónomo. No funciona normal como todas las personas, y quitando la palabra control, porque todas las personas que no padecen de esta enfermedad no saben tampoco lo valioso que es cómo el cuerpo, la maravilla de cómo funciona el cuerpo para que él mismo lleve un equilibrio en este sistema y que todo funcione a la perfección. Nos damos cuenta cuando algo ya no funciona. Yo empecé con desmayos de repente, y para decirlo de una forma muy coloquial, era como un avatar, como la película. De repente voy caminando y desde no alcanzaba ni a decir la palabra completa. Me siento mal cuando ya me desvanecía. Entonces yo no sabía ni qué sucedía, pero coincidió con que una sobrina, que ella es adolescente, empezó a sentir ciertas cosas similares, y entonces yo le decía, oye, es que somos como las zarigüeyas. Con las zarigüeyas de una película, cuando no me acuerdo el nombre de la película, que nos hacemos las muertas, ¿no? Nos hacemos así, ¡pum! Era de hielo, era esa. Eso. Y entonces, lo que quiero enfatizar es que sí, el desconocimiento de esto te da nervios y da mucha ansiedad, pero cuando encuentras que alguien está padeciendo algo más o menos similar, o algo que no sabe ni qué, y que está en las mismas condiciones que tú, que no sabe qué, pues hay que tomarlo con buen humor, ¿no? Y eso marca una gran diferencia en tu búsqueda, porque ahí es donde entra la voluntad de la persona
para iniciar en una búsqueda para lograr su bienestar. Avanzando en esto, también me avanzaron ya los síntomas y resulta que esto se da precisamente en la adolescencia, Ok, aunque últimamente se está dando estos brotes en adultos ya no tan jóvenes. Yo tenía como 40 años aproximadamente cuando empecé a sentir todas estas situaciones y avancé como su nombre lo indica, disautonomía. Empecé a perder la autonomía. Esto es, empecé a dejar de salir sola a la calle porque me podía desvanecer y pues ¿quién me auxiliaba? Es apanicante, ¿no? También, como empezó esto a avanzar y ya no me daba nada más al inicio en lugares cerrados, después me empezó a dar hasta aquí en mi casa. Entonces, lo que empecé a hacer fue a dejar de manejar también, porque vas wow. manejando y te puede dar en cualquier momento y puedes ocasionar un accidente. O también en ese grado de confusión, pierdes, te paras, el instinto es pararme en la calle, pero la gente cuando estamos en ansiedad, perdemos hasta el control de lo que hacemos. Entonces puedes abrir la puerta y salirte y te pueden atropellar. Claro, Entonces claro. dejé de manejar. Después empecé a no poder ni siquiera bajar del segundo piso al primer piso, porque al intentar dar un pasito en el escalón, ahí me desvanecía. Entonces viví un rato aquí arriba hasta que llegué a un grado en que ya estaba yo acostada, nada más acostada, tenía un tanque de oxígeno a un lado por esos ataques de ansiedad y de pánico que dan cuando empiezas a sentir cómo tu cuerpo no funciona y no lo controlas. Se empezaba a sentir, por ejemplo, como los ojos, para llevar a un detalle, si se están preguntando qué síntoma es no controlar. Bueno, no controlas ni la mirada al frente. Mi ojo derecho, mis ojos se iban hacia los extremos y yo en el intento de probar y querer controlar, quise enfocar la mirada al frente y pues no se puede. Entonces ahí es donde uno tiene dos opciones. O continúas sintiendo esa ansiedad y en esa confusión, ese apanicamiento que después ya viene ataque de pánico, o te rindes. Pero aquí ya entra las herramientas que tiene la persona. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho meditar desde niña. Entonces ya desde ahí como que entras en un diálogo interno en el que llegué yo a esta conclusión, me rindo. Lo único que lamentaba mucho era, antes de cerrar los ojos, era ver a mi esposo y a mi hija con ese pánico, ese Claro. desconcierto de no saber qué hacer y que ¿Y cómo ayudarte? exacto, que no sabían ni cómo ayudarme, pero ahí es donde uno aprende a desconectarte hasta de tus seres más queridos para llegar y adentrarte a ti, en ti mismo, porque todo parte de ti. Y esto lo ejemplifico, por ejemplo, cuando en el avión te dicen, en caso de despresurización de la cabina, van a brotar las mascarillas. Y lo primero que tiene que hacer uno como adulto responsable es ponerte la mascarilla tú y luego a tus hijos. Y en algunas culturas, como aquí en México, eh, primero los hijos. Sí, pero si le pones la mascarilla a Claro, tu claro. hijo, el niño no tiene conciencia ni tampoco responsabilidad para poder auxiliar como tú lo harías. Claro, ni cómo manejar la situación. Exacto. O sea que Es es allí cuando entra la madurez de uno o las ganas de uno hacer las cosas como se debe y entonces tener o asumir la responsabilidad de tu actitud. Fíjate, tú, claro, obviamente tú estabas pasando por un proceso totalmente desconocido y enfrentarte a eso, por supuesto que aterroriza, sobre todo cuando las cosas más sencillas, como es mantener el enfoque en algo con relación a la mirada, no lo podías ni lograr. Entonces, ¿cuánto
cuánta carga emocional, cuántos pensamientos no le vienen a uno en ese momento que aceleran el proceso de la ansiedad, que aceleran todas esas acciones normales del cuerpo para avisarte que algo no está bien. Entonces, ¿cómo Exactamente. lograste salir de ese mundo tan reducido en el que quedaste? De ser una persona normal hasta estar postrada en una cama, dependiendo del oxígeno. Exactamente. El oxígeno era para auxiliarme en esos ataques de ansiedad, pero yo sí quiero decir algo muy claro, que depende mucho de las herramientas internas de la persona. Si yo contaba con la meditación que ya traía constante desde muy niña, en diferentes tipos de meditación. Yo de adolescente yo salía y corría mucho, entonces entré en la meditación del corredor y así avancé en diferentes tipos de búsqueda por mi personalidad, mi carácter y Claro. esas herramientas que me dieron una cierta fortaleza y guía interna. En el momento en que cómo logro salir fue cuando me da un ataque de ansiedad, me solté, me rendí, pero al momento de rendirme ya no me funcionó. Simplemente mi cuerpo empezaba a convulsionar. Exacto. Entonces, Eso te iba a preguntar, ¿qué sentías? ¿Qué era lo que te pasaba? adentro, yo ya rindiéndome diciendo, ok, cálmate, ya todo mi autoanálisis meditativo, como una meditación, automeditación guiada interna en mente, ya no funcionaba. Entonces empecé yo a sentir. Yo siempre he sido muy sensible. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que empezaste a sentir eso hasta ese momento? Hasta ese momento pasaron como 2 años o 3. Wow, o sea que viviste un buen tiempo con varios síntomas Con varios que, síntomas, porque además vas con doctores, con especialistas con el psiquiatra, con el psicólogo, con el cardiólogo, con muchos especialistas o con el internista, gastroenterólogo, porque pues no te empieza a funcionar el estómago y empiezas a ir a diferentes, pero te empiezan a tratar aisladamente. claro, Ajá, entonces no había el diagnóstico de disautonomía como tal, hasta que a mi sobrina le detecta a alguien esa situación y entonces ya su mamá me dice, oye, pareciera ser esto. Y ya es donde empiezo a investigar. ok, Me dan el diagnóstico, pero cuando empiezo ya todo este camino, todavía mientras estos síntomas avanzaban a deteriorarme más. Entonces, cuando yo llego a un punto en un centro comercial que me desvanezco y ya no logro yo recuperarme, empiezo yo a sentir mi cuerpo por dentro como empieza a entrar en convulsión. Alcancé a sentir eso porque me adentré en qué estoy sintiendo yo. En ok, eso a yo reconocerte, a reconocer reconocerme todas esas señales. toda mi atención en mí, toda mi atención. Aun cuando había por fuera toda la gente del centro comercial y la seguridad y todo, ¿no? Yo empecé en mí. Y de ahí llegó una paramédico, que fíjate, es muy importante reconocer que en este centro comercial es el único aquí en México, en la Ciudad de México, que tienen, en primer lugar, silla de ruedas y servicio de paramédico. En ningún otro centro comercial o lugar público que me sucedió había este servicio. Entonces es la gran diferencia cuando alguien profesional con conocimiento te ayuda. Llega esta señorita paramédico y y se da cuenta que al tratar de auxiliarme me empieza a guiar y yo respondo. Ok, o sea que estabas consciente de todo. Exactamente. Ojos cerrados, mi cuerpo empezando a convulsionar, pero yo consciente. Entonces su voz fue un ancla, o si fuera algo visual, fue como la luz al final del túnel. Pero como era auditivo, porque yo estaba con los ojos cerrados, era Claro, auditivo, entonces fue su voz como un ancla y de ahí me aferré y ella se da cuenta que empiezo a responder y me empieza a guiar en una meditación, pero con técnicas respiratorias. ok, Empieza a avanzar, empiezo a responder y me dice, muy bien, lo estás haciendo muy bien. ¿Y qué creen? Que de ahí, sorprendentemente, cuando toda mi atención y mi intención se va a hacerle
caso a esta ancla, empiezo yo a través de la mente a direccionar la situación de mi cuerpo, la respuesta de mi cuerpo. Paré esa convulsión, ya no me tuvieron que llevar en la ambulancia al hospital y de ahí ya me relajé. Te tomaste el control de tu cuerpo. Ahí, a través de esa meditación guiada por una Claro, profesional. claro, Ahí me claro. di cuenta del poder De la que mente, tiene claro. de la mente, pero además con conocimiento. Entonces, a partir de eso, yo me meto más de lleno en estudiar ya muy seriamente los tipos de meditación, me metían más. Ok. Y con el cardiólogo, que ya tenía yo la referencia de mi sobrina, entonces mi cardiólogo me hace la prueba TILT para verificar si realmente era disautonomía, y pues sí. Entonces él me Prueba dice, TIL. ¿Y en qué consiste esa prueba TIL? la prueba TILT es la prueba de la cama inclinada. Es una cama motorizada que te acuestan y te amarran. Entonces estás parado en vertical amarrado y luego te ponen en horizontal, en una diagonal. Empiezan a Ajá. bajarlo a la horizontal, pero quedas en diagonal y estás conectada para medirte tu ritmo cardíaco, tu variación, Todo, no. niveles de azúcar, todo lo que controla el sistema nervioso autónomo, Mm, la ok. temperatura, el azúcar, en fin. Y entonces entras en cierta resistencia. Ahí, cuando yo entré en resistencia, ya estaba todo medido y me decía el cardiólogo, discúlpame, pero tienes que estar un rato más así. Me veía sufriendo y empecé yo a apretar los puños a tratar de controlar ese descontrol que sentía mi cuerpo, hasta que ya no pudo más y ya me desvanecí, perdón. Por eso estás Ok. amarga. Entonces ahí Ok, ok. me confirmaron, es muy, muy importante esto, no de dejarte o darte un autodiagnóstico. Ve con un profesional y te hacen las valoraciones que tienes que hacer, que él cree pertinentes, y te da el diagnóstico un profesional. Claro, claro, es importante saber realmente qué es eso, porque si no, entonces Exacto. no puedes accionar. Y ahora, ¿cómo llegaste con el yoga? Ahí, cuando me dan el diagnóstico, es el que el doctor me dice, ¿sabe qué, señora? Aquí no hay nada más que hacer en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento dijo, no sabemos por qué viene, generalmente es en adolescentes, pero Ajá, últimamente es en porque adultos. como me hiciste acordar de eso que describías a una amiguita de mi hija que le han dado cosas así. Y ahora que mencionas lo del adolescente, pues pienso mucho más en eso. ¿Por qué esa variación ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo no recuerdo bien, pero tenía entre 40, más de 40. Ok. Ya no me dijo el doctor, usted ya no es adolescente, ¿verdad? Hay una gran diferencia de edad, pero que curiosamente se estaba dando ya más en adultos también. Pero todavía no está claro el origen del por qué se No, está me dijo, presentando. no sabemos por qué da. Ok. Ni así como viene, se va. Porque en los Entonces no hay un... adolescentes que se quitan solo o padecen de eso durante toda su vida. No sabe. Es ya toda la vida. Cuando te da, ya Wow. no se puede desaparecer por etapas y regresar. Ok. O ya no regresar nunca. No hay control, no hay un tratamiento específico. Ujú. Entonces él ahí me puso, sabe que lo único que vamos a hacer, me dio una cierta medicina que no era medicina, pero yo no quiero aquí sugestionar a las personas, entonces lo dejamos así. Pero me dijo, lo que sí tiene que cambiar es su nivel de vida, sus hábitos, su estilo de vida. Y me Ok. puso en la receta, haga yoga. Ok. Yo llegué a este mundo por receta de mi cardiólogo. Entonces, en el Haga Yoga me meto a investigar y hay una gran amplitud y variedad de tipos de yoga. Bueno, Y fíjate me que empezó yo ni idea tenía de que había diferentes tipos de yoga. Para mí la yoga era una sola. Y como le comentaba en la intro, eran esas posiciones así que yo dije, bueno, si uno lo practica, en algún momento llega a hacerlas, ¿no? Pero nada más ver las posiciones, ya uno así como que, ¿será que realmente yo podré hacer eso? Y entonces
llegas a la yoga y descubres que hay un abanico de posibilidades. Hay un abanico de posibilidades, qué bueno que lo mencionas, porque yo, en mi experiencia ahorita que ya estoy dando clases desde varios años, he descubierto que la gente cuando dices yoga restaurativo no te escuchan y nada se quedan con yoga y esa Exacto. percepción mental de esas posturas fuertes, retorcidas y como dijiste ahorita algo muy clave, si lo mantengo en el tiempo va a llegar un momento en que pueda hacerlo y fíjate que no todas las personas llegan a hacer cierto tipo de posturas por su anatomía. Aquí es donde entra el Ok. conocimiento de anatomía. También quiero decir que no es necesario llegar a una postura muy fuerte o retorcida o como la tengas en tu mente para hacer yoga y para que te dé beneficio en tu cuerpo. No, bueno, de hecho, yo tuve la oportunidad de participar en una clase tuya e incluso online, porque ella está en México y yo estoy en Venezuela. Y me pareció fabulosa. Yo decía, ¿cómo se podrá hacer una clase de yoga así? Y bueno, sí se puede, chicas, sí se puede. Y los resultados son tan iguales como que la hicieras en vivo. Y recuerdo que utilizaste varias cosas, varios elementos que es con el propio cuerpo y con cosas que teníamos a la mano, cosas de nuestra Exactamente. casa. Porque a veces uno se limita en hacer esas cosas porque que si no tienes, por ejemplo, ir a un gimnasio porque si no tienen las pesas, pero es que puedes improvisar con cosas de tu casa. En este caso fueron con dos peloticas, una media, las dos pelotas allí y el resultado fue fabuloso. Entonces, Exactamente. ¿cómo entras en ese mundo ya después de empezar? ¿Cómo te especializas? Porque incluso hasta llegaste a certificarte y has profundizado tanto que te has vuelto ya una autoridad en la parte de yoga, Muchas gracias. restaurativa, ¿no? Yoga restaurativa y terapéutica. Llego por receta del cardiólogo, entonces investigando empiezo a explorar diferentes tipos de yoga. Ahí me doy cuenta que algunos tipos de yoga no van a mi cuerpo, me empezaron a doler muchísimo las rodillas, Ok. muchísimo. Entonces fue un viaje de autoexploración y de mi gusto personal. Ahí llego a cierto tipo de yoga porque a mí me gustaba y porque había cierto tipo de movimientos de ejercicio que se parecían a los que el cardiólogo me había dicho que me ayudaban. Ok. Y entonces dije, bueno, pues yo me voy a meter de lleno en esto y es por mi bienestar y no nada más voy a practicar, me voy a certificar. Y la primera Una cosa, certificación, ¿cuál es la diferencia entre un yoga de la que uno tiene en su mente y la yoga restaurativa y la terapéutica? diferencia, ok, la diferencia entre yoga restaurativo y terapéutico, la que tú tienes en mente generalmente es como Ashtanga yoga o Hatha yoga, que el Hatha es la base, son posturas Ok. físicas Ok. mantenidas en el tiempo y es la base de todos los tipos de yoga. De ahí, el Ashtanga es algo más fuerte y son posturas, dos series en posturas repetitivas, diarias. Ok. Así como dijiste, si lo llego a practicar con constancia, a lo mejor puedo hacerlo, ¿no? Sin tomar en cuenta que la anatomía, es decir, la forma de tu cadera, de tus coxales, es diferente a la de todas las personas. Hay unas que son más abiertas y te dan más opción a diferente tipo de posturas. Ok. La restaurativa viene mucho a eso, a restaurar la energía en el cuerpo. Viene el principal beneficio y único que yo digo de que logra el yoga restaurativo es la relajación de la masa muscular, la relajación por estrés biomecánico. Esto es a través de todo el día en tu trabajo, uno entra en estrés, no te das cuenta, pero hasta que ya sientes el cuerpo, como dice una amiga y compañera, entiesado, ¿sí? Que te falta movilidad o que te duele aquí o que te duele allá. Y el yoga restaurativo es eso, te permite a través de props, lo que tú decías, objetos, hay props ya para cierto tipo de posturas muy ergonómicamente diseñados para sacar el máximo potencial en esa postura, en ese movimiento, pero también tenemos la opción, como tú bien decías,
no te detengas, lo podemos sustituir por algo que tengas en casa mientras te das cuenta del beneficio, mientras te das cuenta del cambio que tiene tu cuerpo y mientras te das cuenta de toda esa vitalidad que logras adquirir y sostener por estar eliminando ese estrés constante en tu masa muscular. Ahí viene el yoga restaurativo. El terapéutico ya viene cuando tienes alguna lesión o ya generaste una patología por el tipo de postura corporal, ¿sí? Que tenemos muchas desalineaciones y vamos, dependiendo del tipo de postura corporal, vamos generando ciertas patologías a nivel ósteo, en tus huesos. Ok. Entonces perdemos ya en las articulaciones a nivel hueso, empezamos a perder, para dejarlo un poquito más claro, como ese tipo cojincito, ese tipo Claro, como amortiguamiento. la amortiguación entre hueso y hueso. Sí, entre hueso y hueso, como el cartílago, todo se pierde y entonces el hueso empieza a juntarse y empieza a frotarse. Y por ejemplo, ahí vienen ya diferente tipo de patologías dependiendo del área. Por ejemplo, en la columna lumbar vienen muchas alumnas tratando de evitar una cirugía por dolor, por hernia, por artrosis. Artrosis es cuando ya el hueso se pega uno con otro y empieza a despostillarse o a sacar como dientitos en ese espacio liso. Al inicio no duele generalmente, hasta que duele. Y ya Claro. duele muy fuerte. Entonces, ahí es donde entra el yoga terapéutico. Entonces, Ok. quiero dejarle en la mente a las personas que aunque tengas una lesión, una patología, que tienes dolor, hay una opción en hacer el yoga restaurativo y terapéutico. Yo tengo ya la subespecialidad, aparte del terapéutico, en lesiones y patologías y en cadenas musculares más emociones. ¿Por qué más emociones? Porque resulta, todo viene de la mente. ¿Se acuerda que estábamos hablando de eso? A nivel mental se crean las creencias y esas nos dan Claro. cierto tipo de emoción y esa emoción se pega, se queda en el cuerpo a nivel muscular o de tendones. Eso te entiesa y te atrapa. Eso se ve muy fácilmente en la postura, en la silueta por afuera, pero así la estás viendo por afuera, entonces el cuerpo por adentro está atrapado, te atrapa hasta los músculos respiratorios. Entonces, no es nada más como podría venir coloquialmente en la mente de una persona, estiramiento. No, porque si ya un músculo está estresado, es como cuando jalas una cuerda y se anuda. Claro. Entonces, Ujú. es el estrés. El nudo se hace más fuerte. Si lo jalas, si lo estiras, se hace más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues sí dirigirte con profesionales, que hablábamos también de esto, ¿no? Cómo es la importancia de saber con quién dirigirte y quién te apoya, quién te ayuda en este viaje. Lo importante también que quiero que sepan es que no estábamos también adaptados a que virtualmente se pudieran dar las clases. Todo antes era pues cerca de mi casa, porque Esencial, claro. esencial, y a partir de la pandemia se abre esta opción. Y quiero decirles que la mayoría de la gente que tenemos más barreras para decir, ay, se podrá, no, por Zoom no va a ser lo mismo. Somos los adultos. Sí. Somos los adultos, porque he tenido grupos de niños discapacitados y cuando vino la pandemia lo tuvimos que hacer por Zoom. Ninguno puso objeción. Todo lo hacen tan fácil y lo manejaban tan bien, yo estaba impactada. Entonces, sí quiero decir cómo nuestras creencias nos atrapan mentalmente y de la mente atrapamos el cuerpo. Entonces, es Exacto. importantísimo abrir perspectiva. Y el yoga nos ayuda precisamente a todo esto. No nada más es yoga por estar bien físicamente hablando en un cuerpo fuerte y bien definido, o en mi caso, en restaurativo y terapéutico, un cuerpo con movilidad, porque la vamos perdiendo. Si se han dado cuenta que luego ya no nos movemos ni podemos hacer esos levantamientos de piernas que hacen los bebés.
vamos perdiendo la movilidad y la flexibilidad, pero no nada más es con estiramiento o clases de stretch. Tenemos que ver esta opción para frenar el dolor y prevenir esa degeneración que estamos llevando en nuestros huesos, en nuestra postura, pero también si pudiéramos, antes de sentir el dolor, que es el reto, empezar a practicar yoga restaurativa y terapéutica. ¿Por qué la uno? Porque yo he desarrollado una metodología en donde uno Hatha yoga, yoga restaurativo y yoga terapéutico con cadenas musculares en una clase. Yoga es inclusivo. Esto quiere decir, podemos estar en una clase, una persona como mi mamá, una persona mayor que ya tiene una Su lesión, condición, claro. su condición y que hace año y medio la operaron y le pusieron una plaquita en lumbares. Esta otra persona que tiene cáncer de mama, esta otra persona que nada más tiene estrés muscular, y vamos desarrollando la clase. Dices, ¿cómo es posible que todas esas personas estén en un solo grupo? En una sola clase, o sea, que es la misma clase para todos. En una sola clase. Y tienen diferentes condiciones. Con este método, pero es importante aclarar que no tienen dolor en ese momento. Cuando llega alguien con un dolor, ella sí tiene que ser alguien para una clase particular, porque tenemos que ver, más si es un cuerpo nuevo que yo no conozco y no identifico todo su historial, de dónde viene ese dolor, cómo nació, sus huesitos cómo estaban, si fue por lesión o nada más estrés. Fíjate que por todo lo que comentas, o sea, el yoga es algo como muy integral. Es decir, te permite a ti liberar tu cuerpo de muchas cosas, en el caso del estrés, quizás de la mala postura, y es como que te recargas de energía, porque como que sueltas eso y recibes lo bueno, lo mejorado, pues. Sueltas lo que te ha atorado durante todo el día o lo que has acumulado durante el día o durante algún tiempo, y entonces es como que volvieras a alinear tu cuerpo para otra sesión o para continuar con el día a día. Entiendo que eso se puede hacer entonces diariamente. Se puede Exactamente. El yoga. Tú lo dices. Te hago una pregunta. Antes de mi clase, ¿habías tomado una clase previa de yoga restaurativo y terapéutico? No, nunca había hecho yoga, jamás. Entonces, ¿cuántos años tienes? 47. Llevas 47 años con el tipo de estrés que ha guardado tu cuerpo, porque ciertamente haces otro tipo de ejercicio y desfogas, sacas Yo nado. Yo en la mañana, ahorita tengo como un mes que no nado, ¿no? Pero yo generalmente en las mañanas nado, por lo menos 3 veces a la semana. Ejercitas, sí, pero no realineas desde adentro, ¿ok? Claro, entonces, exacto. Por eso ves el tipo de posturas de personas que están luego muy encorvaditas o luego como que tienen demasiada curvatura en sus lumbares y sacan el pecho, otros que el pecho más abierto y las piernas caminan como patito. Todo eso viene de la cadena muscular, desde las creencias. Y las creencias tenemos que expandirlas, tenemos que abrir perspectiva para empezar a modelar y a trabajar el cuerpo con ejercicios específicos, con conocimiento, para darle una realineación a tu cuerpo desde adentro. Quitar, le llamo, es el calmado de músculo. Cuando se calma el músculo, se deshace ese nudo y entonces los tendones y todo empieza a tomar una nueva posición, ya no están apretando y entonces el esqueleto queda ya en una mayor movilidad que antes no tenía. Y hay que después reforzarlo con higiene postural, que también enseño en las clases, cómo te sientes, cómo te pares. Y dependiendo de la actividad que tienen las personas, es como les voy indicando cómo vayan equilibrando el peso. Tengo un grupo de cardiólogos que hacemos clase muy, muy temprano y son cardiólogos intervencionistas, los que ponen el aparatito aquí en el
en el corazón. Ajá, Se me fue el nombre. bypass, no, Se me fue el nombre. ajá. Bueno, entonces ellos dicen que en una cirugía ya me explicaron cómo se ponen un chaleco que pesa 8 kilos, etcétera. Entonces de ahí vamos viendo cuánto se tarda en la cirugía, dónde está el peso, dónde está el estrés y les voy diciendo cómo se van moviendo, se van cuidando hasta aún cuando están en cirugía. Y dependiendo de la actividad que tú tengas, yo te voy diciendo cómo puedes ir equilibrando tu peso. Entonces no hay que esperar que te tengas el dolor. O sea, esta es una actividad que puedes empezar a hacer como prevención, porque le estás devolviendo, al ejecutarlo, le estás devolviendo al cuerpo su condición óptima. Exactamente, así está bien definido. Entonces, esto se puede hacer diariamente, sí, pero también si no se da por las condiciones y necesidades de la vida que uno tiene también, que son reales, bueno, hazlo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana como mínimo, pero hazlo. Y ahí practica también durante todos los días de la semana, durante todo el día, la higiene postural. Eso es lo que me gustaría que se quedara la gente con esto como preventivo. No es algo que me guste o no me guste. Es algo que no es algo que digas, es que yo ya voy a nadar, yo ya voy a pilates, ya voy a esto. Es como un hábito de salud. Y yo que siempre hablo mucho del autocuidado, porque como la que ejecuta es uno, la que hace las cosas eres tú, la que va a lograr las metas o lo que vaya a hacer eres tú. ¿Y cómo lo ejecutas? A través de tu cuerpo físico y de tu mente y con tu energía. Entonces, no, de otra forma. Es importante tomarse uno en cuenta como prioridad y tener esos hábitos de autocuidado. O sea que fácilmente practicar yoga restaurativa y terapéutica es parte de nuestro autocuidado. O sea, fácilmente lo puedes incluir como una rutina de autocuidado. ¿Y cuánto tiempo mínimo sería una rutina de autocuidado con yoga? O sea, una rutina de yoga restaurativa en un mínimo de tiempo diario, ¿cuánto es? Pues mira, yo me adapto y hay que adaptarnos, ser conscientes a las necesidades de la vida diaria. En las clases normalmente son de 1 hora y media. Yo tengo 1 hora para todas las personas que están, pero los cardiólogos luego tienen mucha necesidad de hacerlo más rápido, aunque los Claro. muy sano, y con ellos estamos de 45 a 50 minutos. Ok. Entonces, por ejemplo, los jóvenes son veinteañeros, adultos jóvenes, son especialmente adictivos a no me gusta, dámelo en 15 minutos, dámelo en 10, porque están adictos a hacer ejercicio de explosión, como correr o nadar. Entonces, tú les hablas de algo que les va a restaurar, que les va a calmar, y dicen, para nada. Te pregunto a ti, Leti, y a todos nuestros oyentes. Cada quien que conteste en su mente y tú te pido que me contestes. ¿Cómo te ves si Dios nos permite llegar a los 80, 90 años? Descríbeme. Bueno, en mi deseo más profundo quiero estar muy activa, quiero estar bien, quiero poder caminar sin dolor, quiero estar lúcida, quiero poder subir unas escaleras y no quejarme, no estar de que, ay, que me duelen las rodillas. Ese sería mi ideal. ¿Y qué estás haciendo para eso? En mi conocimiento, por lo menos nadar, mantenerme en movimiento. Pero ya veo que puedo incorporar otras técnicas como esa porque complementan lo que uno puede hacer del caminar y eso porque uno estresa el cuerpo cuando hace ejercicios. Y el yoga, por lo que entiendo, todo lo que me has explicado, te vuelve o sea, aparte del beneficio que tiene también porque también te mueves, te relaja el cuerpo, o sea, que es un complemento. Y bien dijiste, en mi conocimiento, mira, mi hija tiene 29 años, ella nada 4 kilómetros y apenas me acaba de decir, diarios, y apenas me acaba de decir, mamá, ahora sí quiero
que me des clases, ayúdame, porque he notado que mis hombros ya se empiezan a ir hacia adelante y no me gusta cómo me veo. Pero muchas gracias por haberme insistido en tomar esas poquitas clases que tomé contigo, porque ahí es donde me doy cuenta que mis hombros están yendo hacia adelante, porque la mayoría de las personas de mi edad ni cuenta nos damos, y la verdad yo no quiero al rato estar más encorvadita. Encorvada, claro. Me ve. Entonces, bien dices. En esa parte entraría lo de la higiene postural. Entraría la relajación, el calmado de músculos, la higiene postural, pero entraría mucho la clase de yoga restaurativa y terapéutica para alinear o realinear por adentro la masa muscular con el esqueleto. Porque si vas a otro tipo de clases, por ejemplo, pilates, y te alinean para hacer la postura, pero te alinean por afuera de acuerdo al tipo de cuerpo que tienes ya atrapado en cierta postura. O estás nadando y tu cuerpo se está atrapando o ya está atrapado y estás nadando con ese atrapamiento, como le está sucediendo a mi hija. Y si haces otro tipo de ejercicios es lo mismo. Caminas y vas por el mundo con ese estrés atrapado. ¿Por qué? Porque no lo estás relajando. Y aquí es donde entra todo este tema de la disautonomía, del sistema nervioso autónomo, que tenemos. ¿Sabes por qué se da? Es lo único que saben, es por un estrés mental, emocional, físico sostenido en un largo periodo. Wow. O sea, debilitas al sistema nervioso autónomo. Acuérdate que hay el sistema nervioso autónomo se divide en dos, el que nos da la lucha o la huida o nos prepara para todo ese tipo de ejercicio de explosión, el movimiento, y el otro que nos prepara es como que nos pone freno y decir, uno es el acelerador y otro es el freno, pues si te tienes que calmar, te tienes que relajar, tienes que dormir para restaurar el cuerpo. Entonces, ahí es donde entra la danza del sistema parasimpático con el simpático y por eso es muy importante hacer yoga restaurativa y terapéutica para irnos realineando desde adentro. Claro, claro. Mira, de verdad que ya lo había aprendido un poco de los conceptos contigo misma, pero hoy me quedó súper claro. Ya para ir finalizando este podcast, porque, bueno, el tiempo se pasa, cuéntanos qué recomendaciones puedes darnos así de primera mano en las personas que quieren empezar a ser conscientes de su cuerpo, a tomar primero conciencia, porque a veces, como tú dices, estamos con posturas que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, ¿cómo podemos empezar a tener esa conciencia de nuestro cuerpo? Es muy fácil, pídele a alguien que esté mucho tiempo contigo, que viva contigo, que sin que tú te des cuenta te tome una foto cuando estás sentada trabajando, de lado, de perfil, sin que tú te des cuenta. Cuando tú estás caminando o estás parada haciendo algo, que te tome una foto. Incluso cuando estás parada sirviéndote agua, acá usamos muchos filtros de agua, pones el vaso y estás con el filtro. Y también que empieces a sentir, a autoobservarte. Por ejemplo, tenía una alumna que cuando empezó a hacer su autoobservación, decía que ella cuando se lavaba los dientes, estaba parada frente al espejo lavándose los dientes y que se empezaba a encoger. Decía, no sé qué me sucede ni por qué lo hago. Otra, mientras se está bañando, se observa y dice que cuando se está tallando con el shampoo así en su cabeza, se sube los hombros y se empieza a jorobar. Y son hábitos y son cosas que no nos damos cuenta. ¿Y de dónde vienen? ¿No? Hasta en las cosas diarias. Otra de mis alumnas dice, oye, yo siempre me mantengo muy bien, pero mira, yo ya estoy acostumbrada a salir y cuando estoy en el alto me pinto la pestaña, pero ya estoy muy acostumbrada, estoy bien. Y cuando empieza la autoobservación, se da cuenta que está en el alto y cuando toma el rímel para pintarse la pestaña, ahí se empieza a estresar, su espalda se empieza a estresar. Entonces es observarnos, se nos olvida en el día, vuelve a acordarte y obsérvate. Y si alguien te toma esas fotos, te vas a sorprender en tu postura, cómo la tienes.
Bueno, déjame decirte que todo eso, ahorita que estabas dando los ejemplos, yo que me vino a la mente algunas cosas y que es verdad, ¿o no? Definitivamente la autoobservación tiene que estar presente en uno, porque es la única forma de tú encontrar la raíz de tus bloqueos mentales, de tus bloqueos posturales, de tus actitudes. O sea, una recomendación es autoobservarse en nuestro físico y en nuestra mente, En porque el físico, vas a la raíz. mira, en el físico te acabo de dar esas opciones. ¿Y cómo te vas a observar en tu mente? Te lo acabo de preguntar. ¿Cómo te visualizas a los 80, 90 años? A mí me llamó la atención, un cardiólogo me dijo, yo me visualizo con una enfermera a mi lado, fíjate Wow. bien, con una enfermera a mi lado y tiene que ser gordita. Dije, ¿para qué gordita? Para que me cargue. Fíjate bien cómo se está visualizando. Eso lo dijo antes de entrar a mis clases. Y ahorita está sorprendidísimo. En una cena con amigas, una amiga de una amiga, hice esta pregunta porque saca mucho a relucir, ¿sabes? Y saca mucho tema. Entonces le hice la misma pregunta, ¿cómo te visualizas? Y me dijo, ay, yo me visualizo que tengo ganas y voy a cumplir esa meta de estar con unos delfines. Así como si yo estuviera dándole la clase a muchas personas con los delfines, aun cuando yo esté jorobadita, encogidita y con bastón, fíjate cómo se está visualizando. Bueno, ese es el concepto que tenemos de la vejez, porque nuestras generaciones anteriores jamás se habían preocupado por ellos mismos. ¿Cuál era el objetivo? Trabajar para sobrevivir y para darle sustento a la familia. Nunca, como cultura, no tenemos el priorizarnos y el pensar en una vejez con dignidad, pues. Que además ya cambió. Antes vivíamos hasta los 40, 50 años, ya era un anciano. Ahorita vivimos hasta 90, 80, 100 años. Y ya hay diferencia de las personas que ya hay un comercial en donde se ve cómo va envejeciendo alguien, dos personas, uno que hace ejercicio y se cuida su movilidad y higiene postural, y otro que lleva una vida más sedentaria, cómo terminan a los 80 y a los 90, uno con oxígeno en el hospital y otro jugando con sus nietos, moviéndose con la pelota atrás de la bicicleta. Eso es lo que me gustaría que se quedaran. ¿Cómo te visualizas? Si llegamos con suerte y con bendiciones a los 80, 90 años, yo también quiero estar autónoma. Y viajando por ahí Viajando con por amigas. todos lados, jugando con mis nietos, llevándomelos a Disneylandia, pero simplemente también quiero meterme a bañar yo sola, quiero poderme cocinar yo sola, quiero poder ir al baño yo sola, sin necesidad de usar pañal. Quiero moverme, ser autónoma en todos los sentidos. Autónoma, esa es la palabra clave. Bueno, de verdad, Rosy, que ha sido una conversa espectacular, porque esto fue así como tomarnos un café. Me encantó. Quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Por favor, compártenos tus redes sociales. Yo igual les voy a dejar todos los datos de ella en las notas del programa. Y bueno, pueden allí contactarla. Allí voy a dejar todos sus datos para que puedan tener la información directa de ella. Cuéntanos cómo te podemos conseguir, si tienes alguna clase o algún recurso gratuito, también se los voy a dejar en el programa, en las notas. Cuéntanos todos tus datos. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias especialmente también a todas las personas que nos están escuchando, de verdad, por su atención y por su interés en cuidar de su bienestar. A mí me encuentran en Yoga Rosetaurativa en Instagram, sería @yoga_rosetaurativa. En Facebook, Yoga Rosetaurativa. También tengo un podcast donde hablo de la disautonomía y recursos holísticos. Lo encuentras en Spotify, Disautonomía y más allá. Me puedes mandar un mail a info@yogarosetaurativa.
Y con mucho gusto en mi biografía de Instagram te metes al link y hay recurso, ahí ahorita aparece una clase gratis para relajamiento profundo de tu cuerpo. Pruébala, no te... Buenísima. Recomendado. Y pues sí, colega de podcast, ella tiene un podcast muy, muy interesante sobre, bueno, lo que ha sido su experiencia con la disautonomía. Y bueno, aparte de eso, que tiene una voz espectacular, que es muy agradable. Y Mil gracias, Leti, y específicamente porque eres tan ordenada, tan planificada, y me fascinó la dirección que le diste a este episodio, a esta entrevista. Muchas gracias a todos y nos vemos en clase. así es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, si sientes que algo tocó en ti, puedes compartirlo para ayudar a otros. Sígueme por Instagram, Vive ad libitum, y suscríbete a mi canal de Telegram. Hasta el próximo podcast.